Buen día con todos, estimados amigos. Permítanme que me presente. Mi nombre es Alejandro Llanos y hoy día vamos a aprender un poquito acerca de la glucosa. ¿Correcto? Pero no solamente vamos a aprender la glucosa, sino vamos a aprender hoy día el proceso de cómo esa glucosa la podemos descomponer, la podemos degradar y de ahí podemos liberar energía para que la célula utilice esa energía para su óptimo funcionamiento. Para ello quiero que sepas que la célula cumple con un proceso llamado respiración celular, un proceso muy importante que es parte del metabolismo celular. Entonces, antes de comenzar obviamente con este proceso maravilloso de la respiración celular, te voy a contar un poquito acerca del metabolismo celular. Tú sabes que dentro de cada célula ocurren un sinfín de reacciones bioquímicas poderosas. Ese conjunto de reacciones químicas es parte del metabolismo celular y obviamente son de vital importancia. Entre estos procesos hay uno que es pero muy importante, que es la famosa respiración celular. ¿Y qué cosa es la respiración celular? Es un proceso catabólico. Cuando hablamos de catabólico estamos hablando de destrucción, de descomposición, de degradación. Es un proceso catabólico donde se va a degradar la glucosa. Pero la glucosa se va a degradar, se va a descomponer, ¿para qué? Para que pueda liberar energía en forma de ATP. ¿Y qué es el ATP? Es la molécula energética. Y esa energía la va a utilizar ¿quién? La célula, ¿correcto? Obviamente cuando sucede todas estas secuencias de reacciones químicas y se libera ese ATP hasta formar como producto final 2 ATP, 2 NAD y 2 piruvatos, ¿sí? Todo ese proceso se llama glucólisis, que lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, sin más que decir, jóvenes, comenzamos con metabolismo celular. Listo, pasamos por acá. Mira, el metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que se dan dentro de la célula. Entre ellas tenemos la famosa respiración celular. Te cuento, te cuento, la respiración celular es un proceso catabólico, así que hay que colocarlo, siempre es bueno. Colocamos acá entonces. Es un proceso, vamos a poner acá, proceso, ¿sí?, catabólico. Catabólico. Cuando hablamos, jóvenes, de catabólico, por si acaso, cuando hablamos de catabólico, hablamos de destrucción, de degradación, de descomposición. Tú sabes que todos los procesos catabólicos son procesos destructivos, ¿sí? Así que entre paréntesis vamos a colocar acá degradación. ¿Te parece? ¿Sí? Degradación, sí, degradación, colocamos acá. Degradación. Ahí está. Degradación. Pero, profe, ¿a quién vamos a degradar? ¿A quién vamos a descomponer? ¿A quién vamos, obviamente, a destruir? En nuestro caso va a ser a la glucosa. Porque recuerda lo siguiente, mira, cada persona cuando se alimenta, cuando consumes tú algún carbohidrato, algún glúcido, y contiene glucosa, esa glucosa es una fuente de energía inmediata. O sea, te proporciona una gran cantidad de energía. Pero ¿cómo así te proporciona esa energía, profesor? Yo quiero saber. Lo que pasa es que la glucosa entra a tu organismo y la célula la atrapa. Dice, energía, llegó, ¡pum!, chapa la glucosa. Y obviamente hace una serie de sucesos para que esa glucosa pueda liberar todo su poder obviamente energético. Entonces, recordemos que la respiración celular tiene como objetivo, ¿qué cosa? Obtener energía a partir de ¿quién? De la glucosa. Entonces es un proceso catabólico, de descomposición, de degradación. En donde, vamos a poner acá, en donde la glucosa se descompone, ahí está, se descompone, liberando, vamos a poner acá, liberando. ¿Qué cosa va a liberar, profe? Liberando energía, va a liberar energía. Y esa energía la va a liberar en forma de ¿qué? En forma de ATP, ¿correcto? Listo, entonces sin más que decir vamos a iniciar el proceso de liberación de energía. Ese proceso poderoso se le conoce con el nombre de glucólisis, ¿correcto? Por favor, estate concentrado, todo tu poder acá nada más. Glucólisis, colocamos acá glucólisis. Glucólisis, ya, profe, glucólisis es aquel proceso donde se va a extraer energía ¿de quién? De la famosa glucosa. Y esa energía, ¿cómo se conoce? Como ATP. Ahora, va a haber una secuencia, sí, va a haber una secuencia. Entonces, para que suceda todo esto, primero tiene que haber una etapa, ¿sí? Preparativa, una etapa preparativa. Primero se va a preparar, preparativa.
donde se va a preparar a la glucosa, ¿sí? Con una serie de enzimas que van a facilitar una modificación en su estructura para que esté lista, para que se desdoble, para que se parta en dos nuevas moléculas, ¿correcto? Entonces, primero es la etapa preparativa, después viene una etapa que es desdoblamiento. Desdoblamiento. Ahí está, desdoblamiento. Y por último viene una etapa que se llama oxidación. La oxidación. Ahí está, la oxidación, ¿correcto? Ya está. Entonces tenemos tres etapas acá: preparativa, desdoblamiento y oxidación, ¿correcto? Eso es lo que va a suceder en la glucólisis. Ahora, ¿dónde ocurre la glucólisis? Puede ser una pregunta de examen. Te preguntan, ¿y dónde ocurre el proceso llamado glucólisis? Ocurre en el citosol. Y tú recordarás qué es el citosol. Vamos a poner acá ya. Ocurre en el citosol. En el citosol. Ah, el citosol es parte del citoplasma. Claro que sí, la parte fluida del citoplasma. ¿Ahí ocurre? Sí, ahí ocurre la glucólisis. En el citosol, ¿correcto? Profe, ¿y este proceso llamado glucólisis qué cosa me genera? Te genera lo siguiente. Mira, lo que se va a obtener es lo siguiente. 2 piruvatos. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué más, profe? 2 NAD. 2 NAD. Sí, 2 NAD. Ahorita te voy a explicar cada uno de ellos. Y luego 2 ATP, que es la molécula energética, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a comenzar con el proceso. Y esta parte sí creo que estés atento, porque quiero que tú aprendas muy bien cómo se inicia, obviamente, la obtención de estas moléculas energéticas y qué es lo que se va a obtener como producto final, ¿ya? Entonces comenzamos acá colocando acá glucosa. Todo arranca con la famosa glucosa. Tú recordarás que por química, la glucosa tiene de fórmula química carbono 6H12O6. ¿Sí? Es una hexosa. Es una molécula sumamente energética, te da energía inmediata. También se le puede, obviamente, su estructura graficar de la siguiente manera. Mira, acá tenemos carbono. Un total de 6 carbonos. Acá están los grupos hidroxilos, los OHs, ¿correcto? Y acá tenemos el H2OH y un oxígeno acá. Listo. Esta es la famosa molécula de glucosa. Te quiero contar algo. Esta glucosa, para poder hacer que libere energía, la célula tiene que golpearla. La golpea, pero la golpea ¿cómo? Con energía. Y esa energía que que invierte la célula para que esa glucosa se descomponga, esa energía que invierte la célula se llama ATP. ATP, sí, invierte ATP para que la glucosa se pueda descomponer. Ahora, para que esto suceda, interviene una enzima poderosa llamada la enzima quinasa, que puede ser de dos tipos. Puede ser la exoquinasa, ¿sí? O puede ser la glucoquinasa. Correcto. En el caso de la exoquinasa, participa en muchas células, muchos tipos de células, pero hay excepciones, como por ejemplo en las betas del páncreas. En cambio, la glucoquinasa sí puede participar en los hepatocitos y en las células betas del páncreas. Son enzimas específicas para la glucosa. Entonces, la glucosa va a pasar por un proceso inicial que se llama fosforilación. En este proceso de fosforilación, recuerda que la célula ha invertido, golpeándola energéticamente, para que esta glucosa se comience a modificar. Entonces, en ese golpe, invirtió, ¿qué cosa? ATP. Y ese ATP se convirtió en ADP. O sea que acá se generó, ¿qué cosa? Un grupo fosfato. Recuerda que este es el adenosin trifosfato y este es el adenosin difosfato. Ese grupo fosfato se va a meter acá. Ah, miren, el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se va a meter el grupo fosfato. Entonces se va a modificar la estructura, ¿sí? Por esta enzima llamada quinasa. Y este proceso de fosforilización va a generar que se genere la glucosa. Ahí está, la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué 6-fosfato? Porque en el carbono 6, ahí se va a meter el grupo fosfato. Bacán, profe, hasta ahí ya creo que lo he entendido. O sea, la glucosa ingresó a nuestro organismo, la célula la atrapó chévere, ¿sí? Glucosa, ven, a mí ya está bien atrapadita la glucosa, y de ahí agarra la célula y ¡pum!, la golpea. ¿Para qué? Para que se descomponga. Entonces la célula lo que hace es ¡pum!, golpearla con energía, y esa energía se llama ATP. Y la glucosa, mediante la acción de una enzima llamada quinasa, hace un proceso de fosforilización. En ese proceso de fosforilización, ¿correcto?, entra el grupo fosfato al carbono 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato.
Esta glucosa 6-fosfato como que todavía está ahí media tambalete, ¿sí? Y obviamente viene otra enzima más que se llama la enzima isomerasa. Isomerasa. Profe, ¿tendrá algo que ver con isómeros? Sí. Estamos hablando de esta enzima isomerasa porque esta enzima isomerasa va a reordenar los átomos de la glucosa 6-fosfato. Los va a reordenar de tal manera que va a generar la fructuosa. La fructuosa 6-fosfato. ¿Qué significa eso? Que no va a haber variedad de átomos, o sea, van a ser los mismos átomos. Recuerda que la fructosa y la glucosa, ¿sí? Los dos tienen de fórmula carbono 6H12O6. Las dos son hexosas. Simplemente lo que se ha hecho es un reacomodo, obviamente, de los átomos debido a una enzima llamada isomerasa, que la modifica en fructosa 6-fosfato. Profe, entonces prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Pero la célula no está conforme todavía. La célula lo que quiere es obtener energía de esa glucosa. Entonces agarra y dice, no estoy conforme, así que la vuelve a golpear. Le mete otro golpe, pero más energético todavía. Y ese golpe energético es otro ATP. O sea, invierte un segundo ATP para producir una modificación. Oye, pero si invierte otro ATP, estamos hablando que entra adenosina-trifosfato y sale ADP. O sea, hay otro grupo fosfato acá. O sea, pasa por una segunda fosforilación. Una segunda fosforilación, muchachos. Oye, profe, ¿y quién ha intervenido acá? Ah, otra enzima llamada quinasa. Oye, siempre está la quinasa ahí, ¿no? Pero esta de acá es especial porque se llama fosfofructoquinasa 1. Recuerda que la fructosa la está modificando. Y ahora no es la fructosa 6-fosfato, sino ahora va a ser la siguiente. Ahora va a ser la fructosa, vamos a poner acá. Va a ser la fructuosa, ahí está, 1,6, y vamos a poner acá, bifosfato. Profe, ¿por qué bifosfato? No entiendo. Lo que pasa es que acá, jóvenes, sí, mira acá entró un fosfato, ya está. Acá simplemente la enzima isomerasa modificó, ¿sí?, el reordenamiento obviamente estructural y se convirtió en fructosa 6-fosfato. Pero acá hubo otro golpe energético y entró otro fosfato, una segunda fosforilación. Ahora, ese grupo fosfato, ¿dónde va a entrar? Va a entrar en el carbono 6. Perdón, en el 1, porque este es el 6. ¿Correcto? Entra por acá. El primero entró por acá, el segundo va a entrar por acá. Entonces ya se tendría la fructosa 1,6 bifosfato. Ya se tiene eso. Todo este proceso que hemos visto hasta ahorita es el proceso inicial. Se llama proceso preparativo. Simplemente estoy preparando a la glucosa poco a poco, paso a paso, para que ya se desdoble. Y una vez que he terminado acá, en la fructosa 1,6 bifosfato, viene una enzima llamada aldolasa y genera el desdoblamiento. O sea, tanto golpe ya energético, genera el doble, ¿sí?, el desdoblamiento. Entonces acá arranca la segunda parte. El desdoblamiento, obviamente, ¿de quién? De la glucosa, generando la triosa fosfato. Y acá se va a desdoblar en dos moléculas muy importantes. Mira acá, quiero que te concentres. La primera molécula de acá se llama dihidroxiacetona. Ahí está, acetona, fosfato. ¿Ya? Esa es la primera, ¿sí? Y la segunda se va a llamar gliceraldehído. Se va a llamar gliceraldehído. Ceraldehído. Ahí está. 3-fosfato. ¿Correcto? Esas son las dos moléculas que se obtienen del desdoblamiento. Estamos hablando ya de la segunda etapa. Estas son etapas. Primera etapa, preparativa. Chévere, chévere. Segunda etapa, desdoblamiento. Se genera la dihidroxiacetona, fosfato, y el gliceraldehído, 3-fosfato. Ahora quiero contarte algo. Esta dihidroxiacetona, fosfato, no está muy contenta que digamos. Ella quiere ser igual que su hermana, la gliceraldehído, 3-fosfato. Y le dice, hermana, sí, tú eres obviamente pues mi ejemplo a seguir. Yo quiero ser como tú. ¿Qué hago? Y el gliceraldehído, 3-fosfato le dice, mira, ¿sabes qué? Dihidroxiacetona, fosfato. Consíguete una enzima llamada isomerasa y ella va a hacer las modificaciones que tú quieres. Entonces ella, de una u otra manera, va a querer modificarse y se isomeriza. ¿Y cómo se isomeriza? Por una enzima llamada isomerasa. Y ¡fum!, se transforma. ¿En quién? Se transforma también en gliceraldehído.
Ah, también, profe. Sí, sí, sí. En gliceraldehído, vamos a poner acá. Gliceraldehído. Muy bien. 3-fosfato. Ya está. Oye, profe, gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, ¿son iguales? Sí, son iguales. Y ahí viene el paso ya de unas reacciones en secuencia. Oye, ¿reacciones secuenciales? Sí. Tanto por este lado izquierdo como por este lado derecho. Comienzan las reacciones en secuencia. Entonces termina la etapa del desdoblamiento. Ya se desdoblaron y al final se generaron gliceraldehído 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y comienza ya la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La oxidación. O sea, se inicia el proceso de oxidación. Se va a oxidar el gliceraldehído. Y acá también se va a oxidar el gliceraldehído. Obviamente, pues, cuando se oxida, se libera un NAD. Oye, se libera por primera vez una molécula de NAD. Sí, en esa oxidación se libera un NAD. Profe, ¿cómo se oxida? Obviamente se va a oxidar debido a una enzima. Y esa enzima se llama igualito. Mira, igualito que el nombre, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa es la enzima, la deshidrogenasa, la que va a permitir que se oxide y libere un NAD. Una vez que ha liberado un NAD y se ha oxidado, se genera el glicerato 1,3 bifosfato. Se genera este compuesto de acá, glicerato 1,3 bifosfato. Y obviamente por una enzima también llamada quinasa, quiero que recuerdes una cosa. Las enzimas quinasas influyen mucho o están muy relacionadas con el ATP. Pueden generar, obviamente, o pueden liberar ATP. Entonces, en esta ocasión, esta enzima llamada fosfoglicerato quinasa va a generar la liberación del primer ATP. Se libera el primer ATP. ¡Uy, qué bacán! Se liberó ya el primer ATP. O sea, la célula ya prácticamente está cumpliendo con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Obtener, extraer energía de la glucosa. Y está acá obteniendo, mira, energía de la glucosa. Su primer ATP. Ahora, lo que se ha formado es el glicerato 3-fosfato. Y por otra enzima llamada mutasa, como su nombre lo dice, mutasa, de modificar, ¿sí? De mutar. Este glicerato 3-fosfato se convierte en glicerato 2-fosfato. Ya está. Ahora ese glicerato 2-fosfato se va a deshidratar, ¿sí? Y al deshidratarse debido a una enzima llamada enolasa, se convierte en el fosfoenol piruvato. Y ese fosfoenol piruvato, acá entra a tallar una enzima que es clave, que es la llave clave obviamente para la parte final de la glucólisis. Esta enzima se llama piruvato quinasa. Profe, ¿otra quinasa? Sí, y recuerda que la quinasa está en relación ¿con quién? Con el ATP. Pero en esta ocasión esta enzima piruvato quinasa va a generar que se libere un segundo ATP. ¡Pum! Se libera un segundo ATP. Entonces la célula ya está, pues, cachete, está contenta, está emocionada, está poseída la célula. Dice, wow, estoy logrando mi objetivo. He generado que la glucosa libere un ATP y 2 ATP. Oye, pero recuerda que en el desdoblamiento se generaron, ¿qué cosa? 2 gliceraldehídos. Yo te estoy hablando que acá se generan 2 ATP para una secuencia, pero son 2 secuencias de reacciones. Y la otra secuencia ocurre lo mismo que acá. Mira, este era gliceraldehído, ¿cierto? Acá tenemos gliceraldehído 3-fosfato. Esta se oxida, hay una oxidación y libera NAD. Esta también se oxida y también libera NAD. Entonces, en esa oxidación, debido a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se convierte ¿en qué? Se convierte en el glicerato, ahí está, 1,3 bifosfato. Y mediante otra enzima llamada obviamente quinasa, recuerda que la quinasa está relacionada con el ATP, se va a liberar acá en esta secuencia el primer ATP. Ahí se libera el primer ATP. ¿Mediante quién? La enzima fosfoglicerato quinasa. Y al liberarse ese ATP, esta estructura se modifica y se convierte en el glicerato, ahí está, 3-fosfato. Ahora, por la enzima llamada mutasa, pasa y se modifica en glicerato 2-fosfato. Recuerda que la enzima mutasa lo que va a hacer es una pequeña modificación. Entonces se convierte simplemente en el glicerato 2-fosfato. Profe, es lo mismo. Recuerda que se han generado 2 reacciones solamente en secuencia, 2 reacciones simultáneas.
y van a generar obviamente la misma cantidad energética. Entonces este glicerato 2-fosfato se deshidrata por la enzima enolasa y genera el fosfoenol. Ahí está, el fosfoenol, ¿correcto? Fosfoenol, vamos a poner acá, piruvato. Piruvato. Y entra una enzima clave, que es la famosa piruvato quinasa. Bueno, acá se ha borrado un poquito, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está, la famosa quinasa. Quinasa. Recuérdate que la quinasa, ¿con quién está relacionado? La quinasa siempre está relacionado. Tiene un plumón verdecito, pásame. ¿Listo? Gracias. Gracias. La quinasa está relacionado ¿con quién? Con el ATP. Y se genera el segundo ATP. Se libera el segundo ATP. Y producto final de toda la reacción, ¿quién es lo que queda? Queda el famoso piruvato. Profe, o sea que acá también en la secuencia del lado derecho también se genera un piruvato, ¿sí? La molécula final es también un piruvato. Piruvato. Oye, profesor, entonces ya más o menos que lo estoy entendiendo. A ver, la glucólisis es un proceso en donde la célula va a coger a la glucosa. Sí, la coge a la glucosa, le enamora, le dice glucosa, tú conmigo vas a ser feliz, pégate conmigo. Y se pega a la glucosa. Y extrae de la glucosa toda su energía. Pero no solamente extrae su energía en forma de ATP, sino que también extrae NAD, que es otra molécula energética, y también obtiene 2 piruvatos. Entonces vamos a hacer el conteo para que más o menos te des cuenta cuál es la ganancia final y corroboremos si es verdad o es mentira lo que te he colocado por acá. A ver, vamos a hacer el conteo final. Se ha obtenido en todo el proceso chévere 1 y 2 piruvatos. Acá hay un piruvato y acá hay otro piruvato. Entonces tenía que haber 2 piruvatos. Mira, acá hay 2 piruvatos. Sí, cumplió con los piruvatos. Se ha obtenido un NAD por acá y por acá también se ha obtenido otro NAD. Producto de la oxidación ¿de quién? Del gliceraldehído 3-fosfato. Cuando el gliceraldehído 3-fosfato obviamente se oxidó, se liberó NAD. Son 1 y 2, son 2 NAD. Mira, acá hay 2 NAD, por lo tanto se ha cumplido con los NAD. Ahora vamos a ver los ATP. La molécula, ¿sí?, de glucosa, primero, para poder desdoblarse, descomponerse, degradarse, recibió unos golpes, ¿no? Sí, se le ha tenido que golpear. ¿Para qué? Para descomponer. Pero ¿cómo se le golpeó? Con energía. La célula invirtió. Mira, ATP, invirtió ATP. 2 veces invirtió ATP para generar 2 ATP de ganancia y 2 ATP de ganancia, o sea, 4 ATP. Inviertes 2 y ganas 4. Pero en realidad, ¿cuál es tu ganancia neta? Imagínate que tú has invertido 2.000 soles en un pequeño negocio y ganaste 4.000. ¿En realidad ganaste 4.000? No, porque habías invertido 2.000. Entonces tu ganancia neta solamente son 2.000 soles. Lo mismo sucede acá. 2 ATP invertidos y 4 ganados. Entonces le quito los 2 invertidos y solamente ganó 2 ATP. Conclusión, en el proceso de la glucólisis, ¿cuántos ATP se ganaron? Solamente 2 y nada más que 2. Profe, acá hay 2. ¡Mira! Hay 2. Profesor, o sea que está bien. Conclusión, en la glucólisis se obtienen como resultado de ganancia 2 piruvato, 2 NAD y 2 ATP. Todo este proceso maravilloso, ¿dónde ocurre? En el famoso citosol, que es parte del citoplasma, tú lo sabes, ¿sí? Y también tenemos 3 etapas bien claras. La etapa de la preparación, donde la glucosa se comienza a preparar. Hay una serie de enzimas, quinasa, isomerasa, aldolasa, que intervienen en este proceso preparativo. Recuerda que la glucosa pasa por una fosforilación, donde entra el grupo fosfato al carbono primero 6. Pues se llama glucosa 6-fosfato. Luego se isomeriza, ¿sí?, y se convierte en fructosa 6-fosfato. De nuevo hay otro golpe energético para poder descomponerla, obviamente, a este glúcido, y entra otro ATP, generando, obviamente, otro fosfato que entra en la posición ya 1. Por eso se convierte en fructosa 1,6. Como son 2, se le llama bifosfato. Y ahí acaba la etapa preparativa. Chévere. Ahora, luego, con una enzima llamada aldolasa, se desdobla. O sea, la glucosa se desdobla. Ya no resiste más tanto golpe que ¡bum!, se desdobla. Y al desdoblarse, genera 2 moléculas.
la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas hermanas que se han obtenido, obviamente pues tienen una pequeña diferencia en su estructura. Entonces la dihidroxiacetona fosfato le dice a su hermana mayor, le dice, quiero ser como tú, dame algún consejo, ¿qué puedo hacer? Y ella le dice, mira, ¿sabes qué? Dihidroxiacetona, lo único que tienes que hacer es buscarte a la enzima isomerasa. Ella te va a modificar. Y efectivamente, se isomeriza por la enzima isomerasa y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, igualito que su hermana. Y ahí ¡pum!, arrancan dos reacciones en secuencia. Entonces, en esta parte de acá, acabó la segunda etapa, que se llama la etapa del desdoblamiento. Ya acabó, ya finiquitó el desdoblamiento. Y ya comienza la etapa de oxidativa, la etapa de oxidación. Acá el gliceraldehído pasa por una oxidación y genera el primer NAT. Acá también este gliceraldehído también pasa por una oxidación y genera el primer NAT. Ahora, ¿qué enzima es la que ha influenciado para que ocurra eso? Obviamente, mira el nombre, gliceraldehído 3-fosfato, su enzima será igual, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya está? Y se obtiene glicerato 1,3 bifosfato y acá también glicerato 1,3 bifosfato. Profe, ¿son iguales? ¡Claro! Son igualitas, son secuencias simultáneas, son reacciones simultáneas. Lo que ocurre acá, ocurre acá. O sea que acá sí, acá también sí. Recuérdalo. Profe, y ya tenemos este glicerato, 1,3 bifosfato. Por una enzima llamada quinasa va a generar la liberación de ATP. ¡Fum! ¡Fum! Se libera el primer ATP en cada una de estas reacciones. Entonces la célula comienza ya a reírse, está un poquito alegre, está chévere, chévere. Pero todavía quiere más, la célula quiere más, dice, yo quiero más, yo deseo más. ¿Cómo genero más liberación de ATP? Ya sé, voy a mandarles otra enzima para que faciliten el proceso. Y manda la mutasa. Llega la enzima mutasa y este glicerato 3-fosfato se convierte en glicerato 2-fosfato. Este glicerato 2-fosfato se deshidrata por una enzima llamada enolasa y se convierte en fosfoenol piruvato. Y acá viene la última enzima clave, que es la enzima, mira el nombre, piruvato, entonces pone piruvato. Pero no te olvides de ponerle la palabra quinasa, no te olvides quinasa, que está relacionada con el ATP. Entonces entra la enzima piruvato quinasa y ¡fum!, libera el otro ATP. Y por acá también ¡fum!, libera el otro ATP. Entonces la célula ya está cachete, ya está contenta, está feliz, está poseída. La célula dice, wow, generé por acá 2 ATP y por acá generé 2 ATP. Ahora sí me voy contenta porque no he perdido, he ganado. O sea, toda inversión, ¿sí?, tiene una ganancia si lo sabes hacer bien en el proceso, ¿correcto? Entonces se obtuvieron 1 y 2 ATP, 1 y 2 ATP, 2 y 2, 4 ATP. ¿Pero cuánto se invirtió? 2. Entonces la diferencial, ¿cuánto me da? 2 ATP de ganancia neta. ¿Cuántos piruvatos? 2 piruvatos de ganancia neta. ¿Y cuántos NAT? Un NAT por acá y otro NAT por acá. 2 NAT de ganancia neta. Para terminar, quiero que te fijes en este cuadrito súper poderoso. Este cuadrito es súper poderoso porque acá vamos a explicar de manera bien resumida todo el proceso. Mira, ¿qué es la glucólisis entonces? Jóvenes, la glucólisis es un proceso que ocurre en la respiración celular. Es prácticamente el proceso que inicia la respiración celular. Y tiene como único objetivo extraer energía de la glucosa. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es un proceso de reacciones que extraen energía de la glucosa. Ah, profe, de la glucosa, ¿sí? Al romperla, al degradarla. Recuerda que es un proceso, ¿qué cosa? Mira, vamos a marcarlo acá, ya, porque eso es importante. Proceso catabólico. Catabólico significa destrucción, degradación. Y la rompen esa molécula de glucosa y la convierten en 2 moléculas de 3 carbonos, las triosas de 3 carbonos. Se han convertido obviamente en moléculas de 3 carbonos. Y obviamente mediante una serie de enzimas y secuencia se convierte al final en 2 piruvatos. Cada uno de estos tiene 3 carbonos, 3 carbonos. Y la glucosa, ¿con cuánto arrancó? Con 6 carbonos. Entonces, sintetizándolo, tenemos acá un cuadrito chévere para que lo entiendas. Comenzamos con la glucosa, que fue obviamente adquirida. La célula adquirió la glucosa. Listo. La célula agarra y quiere descomponerla. Quiere hacer el proceso catabólico. Entonces, ¿qué hace la célula? ¡Pum!, la golpea la glucosa. No conforme con ella, la vuelve a golpear la glucosa. O sea, invierte 2 ATP de energía. Al invertir cada ATP, libera ADP.
ATP libera ADP. Y llega un momento en que después de tanto golpe energético, la molécula ya no aguanta más y ¡fum!, se desdobla en dos moléculas de carbono 3. Estamos hablando en este campo, acá, de la famosa dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. En estos procesos hay un montón de enzimas que interactúan, obviamente, modificando la molécula. Se genera por una oxidación, obviamente, la liberación del primer NAD, tanto arriba como para la molécula de abajo, NAD. Se genera la liberación del primer ATP, tanto arriba como para abajo, y acá también otro ATP, tanto arriba como para abajo. Al hablar de arriba y de abajo estamos hablando de dos secuencias simultáneas de reacciones, obteniéndose finalmente acá el deseado piruvato. Ahí está, el piruvato. Y acá también el llamado piruvato. Conclusión, se obtuvieron dos moléculas de piruvato. Jóvenes, sin más que decir, recordarles simplemente que cuando hablamos de metabolismo celular, hablamos de un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula y que son de vital importancia para ellas. Entre los principales procesos tenemos la respiración celular, que es un proceso catabólico de destrucción, en donde se va a iniciar cuando la glucosa es destruida, es degradada, obviamente para ver un desdoblamiento y convertirse en dos nuevas moléculas de menor cantidad de carbonos, que son 3 carbonos, que son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, y finalmente liberar ATPs, liberar NAD y generar dos piruvatos. ¿Correcto? Listo, jóvenes, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Pueden copiar. Gracias.